Ok, muy buenas tardes con todos. Como siempre, sean bienvenidos a este webinar organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Hoy tenemos un tema muy importante, pero antes de ello, reciban también el saludo del decano de la Orden Profesional del Colegio de Abogados, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de su junta directiva. Antes de empezar con este tema tan importante que tenemos hoy, también tenemos estas indicaciones a las que me referí, y le paso a Erika. Adelante, Erika, con las indicaciones. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos nuestros agremiados, estudiantes y comunidad jurídica en general. Les agradecemos, como siempre, su participación y asistencia el día de hoy. Como siempre, recalcarles o recordarles que después de haber registrado su inscripción al curso de su preferencia, deberán estar atentos durante la transmisión para poder lograr el control de asistencia. Este control se da mediante un link de asistencia que vamos a anclar en su debida oportunidad en el chat de esta sala. Lo único que tienen que hacer es hacerle clic al link que está en letras azules. Les va a dar un mensaje donde les pide que ingresen su número de DNI. Consignan el número de su DNI y nuevamente el sistema va a cargar y les arroja un nuevo mensaje de marcar asistencia. Nuevamente le dan clic a la palabra marcar asistencia y el sistema les arroja nuevamente un mensaje donde dice asistencia, clic de asistencia. Le hacen OK y con eso confirman su asistencia, ¿sí? Ya quedó claro entonces cómo es el procedimiento, porque lamentablemente, a pesar de la asistencia o la inscripción que tenemos, algunos no logran la asistencia que se desea y por ende no reciben la certificación. Entonces, ojalá puedan haber atendido y logrado el procedimiento de asistencia, y también recalcarles que durante la transmisión o la exposición, si hay alguna duda o consulta, formúlenla directamente en el chat y al final les damos lectura para que el doctor pueda absorber sus dudas, ¿sí? Muchas gracias, muy buenas tardes. Adelante, doctor Uriel. Muchas gracias, Erika. Bien, como decíamos, tenemos un tema importante referido al tema constitucional. El tema de hoy es el derecho fundamental a la autodeterminación informativa. Y estará a cargo, pues, de nuestro invitado, el doctor Gonzalo Muñoz, Muñoz Hernández, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Constitucional, egresado de la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Maestría de Enseñanza del Derecho en la Universidad de San Martín de Porres. Ex docente del curso de Derecho Procesal Constitucional y del curso de Derecho Constitucional Económico en la Universidad de San Martín de Porres, así como del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Doctor Gonzalo, bienvenido a este webinar organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Le cedo la palabra, mi estimado doctor. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este evento por permitirme compartir con ustedes algunas ideas sobre el derecho fundamental a la autodeterminación informativa. Por mi parte, agradecerte a ti, Uriel, a la doctora Erika Bujanda, a Iris Rosado, al señor decano de la Orden, y palabras más, palabras menos. En la exposición del día de hoy voy a tratar un tema desde la óptica del derecho material y vamos a tratar también algunas cuestiones procedimentales. En tal sentido, he preparado unas pequeñas diapositivas. Ustedes saben que el tiempo es corto, así es que vamos a tratar de abarcar a grandes rasgos cuál es el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la autodeterminación informativa, qué mecanismos tenemos para salvaguardarlo, y eventualmente habrá una ronda de preguntas al final para toda aquella persona que quiera formularlas. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, vamos a empezar por lo básico. El derecho fundamental a la autodeterminación informativa está expresamente regulado en el numeral 6 del artículo 2 de la Constitución. Y básicamente salvaguarda el derecho fundamental a proteger
o a autodeterminar nuestros datos personales. Es por esa razón que incluso a nivel doctrinario, el derecho fundamental a la autodeterminación informativa es denominado como derecho fundamental a la protección de los datos personales. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido enfática en denominarlo como autodeterminación informativa. No obstante, a nivel del derecho administrativo se ha enfocado en lo mismo, pero bajo la lógica de protección de datos personales. Entonces, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Qué garantiza? Garantiza al titular del derecho fundamental una serie de facultades que en buena cuenta le permiten administrar toda aquella información privada que le concierne que se encuentra en banco de datos. Entonces, la primera idea que tiene que quedar clara es que este derecho fundamental contiene un haz de posibilidades, es decir, un abanico bastante amplio de posiciones y usos fundamentales a través de las cuales se pueden exigir determinadas acciones al sujeto pasivo de la relación jurídica, que en este caso es una base de datos. Entonces, en un segundo nivel, vamos a tener que ir diferenciándolo del derecho fundamental de acceso a la información pública. El derecho fundamental de acceso a la información pública, a diferencia del derecho a la autodeterminación informativa, está regulado en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución. A través del derecho fundamental de acceso a la información pública, el titular del mismo tiene una serie de facultades destinadas ¿a qué? A exigir que se le entregue aquella información que califica como pública. Entonces, he aquí la primera gran diferencia. A través del derecho fundamental a la autodeterminación informativa, el titular del mismo puede controlar información privada respecto de la cual es titular. Por lo tanto, solamente puede acceder a la misma el titular de la misma. Lo que no ocurre, no obstante, con el derecho fundamental de acceso a la información pública, porque tratándose del derecho fundamental de acceso a la información pública, lo relevante antes de determinarse quién es el titular de la información, porque eso es irrelevante, es determinar o dilucidar qué es información pública. Entonces, será información pública toda aquella información que califique en principio como relativa al manejo de la cosa pública. Entonces, se podrá acceder a aquella información que califique como pública, así la misma se encuentre almacenada en un repositorio administrativo o eventualmente entre privados. ¿Por qué? Porque el derecho de acceso a la información pública eventualmente puede ser ejercido ante entidades privadas. Entonces, he aquí la segunda diferencia. Tratándose del derecho de acceso a la información pública, lo relevante es la información y que esta información que se reclama tenga tal cualidad. Tratándose de la autodeterminación informativa, estamos tratando de la información antagónica, información privada. Y en tanto información privada, solamente es competente para conocer, acceder a la misma y eventualmente divulgarla el titular de la información. Tratándose de acceso a la información pública, y ya para ir concluyendo esta idea, el acceso a la información pública supone que cualquier persona pueda acceder a la misma porque precisamente lo que se reclama tiene la naturaleza de ser público. Entonces, la propia regulación del artículo 2, inciso 5 de la Constitución establece lo siguiente, que cualquier persona puede acceder a aquella información pública sin expresión de causa. No tienes que justificar para qué quieres. No tienes que justificar tampoco cuál es la legitimidad que a ti te habilita a reclamar tal información. ¿Por qué? Porque desde el momento en que esta información tiene la naturaleza de pública, cualquiera puede acceder. He ahí la segunda diferencia que en este caso tiene matices teóricos, pero también matices operativos. Tratándose de autodeterminación informativa, el acceso, en principio, solamente le corresponde al titular de la información. Tratándose de acceso a la información pública, cualquiera puede acceder. Como lo veremos más adelante, tratándose de autodeterminación informativa,
he sido enfático en señalar que en principio solamente le corresponde al titular de la información. Sin embargo, existen eventuales escenarios en los que esta regla tiene que flexibilizarse. ¿Por qué? Porque no olvidemos que los derechos fundamentales no son absolutos, sino relativos. Entonces, eventualmente puede ser legítimo que existan intervenciones en el ámbito normativo de los mismos. En todo el sentido, eventualmente, más allá de que sea información personal, eventualmente podría aceptarse la divulgación de la misma en tanto exista, para empezar, una norma legal y para concluir que esta intervención se encuentre justificada y que a su vez esta justificación respete los estándares del debido proceso material. Esto es razonabilidad y proporcionalidad. Pero bueno, esta discusión, o digamos, estas ideas las vamos a ir enfatizando más adelante. En este preciso momento quisiera agregar como una tercera idea relativa a lo que son los contornos del derecho fundamental a la autodeterminación informativa, lo siguiente. Tratándose del derecho de acceso a la información pública, el titular del mismo puede acceder a aquello que se encuentra en un repositorio, en principio público, eventualmente privado, pero que tenga la naturaleza de público. Entonces, a través de este derecho fundamental, tú puedes exigir que se te entregue aquella información, pero lo que no puedes hacer es pedir que el tenedor de la información emita un juicio de valor o actualice o corrija o suprima o todas estas facultades que por el contrario sí se pueden exigir a través del derecho a la autodeterminación informativa. Entonces, tratándose de acceso a la información pública, tú puedes acceder a la información, pero no puedes pedir que se corrija o no puedes pedir que se elabore información a tu propio pedido. ¿Por qué? Porque esto último no guarda relación directa con el ámbito de protección del derecho fundamental al acceso a la información pública. Entonces, esa sería la tercera diferencia. Tratándose de la autodeterminación informativa, es posible exigir que el tenedor de la misma, que en este caso sería una base de datos, actualice, justifique determinado tratamiento de datos personales, lo que no es posible de ser exigido a través del acceso, porque el acceso tiene un ámbito de facultades un poco más reducido, bueno, bastante más reducido. ¿Por qué? Porque simple y llanamente puedes acceder a aquello que tiene tal condición en las condiciones en que se encuentra. Ahora, cierto es que en muchas ocasiones el derecho fundamental de acceso a la información pública tiene a nivel operativo determinadas falencias, porque, por ejemplo, en caso la administración señale, por ejemplo, que no cuenta con aquella información, surge la duda de hasta qué punto podría exigírsele a la propia administración que demuestre que no tiene algo. Muchas veces se ha partido del principio de buena fe. Se entiende que en principio la administración actúa verazmente, o digamos que actúa no contrariando o no falseando la información. Entonces, ¿en qué casos es posible revertir esto? Cuando el propio demandante acredita que efectivamente la información está ahí a través de determinados indicios, o en su defecto, cuando la información requerida, si bien es cierto, la administración niega a tenerla, pero está obligada a tenerla. En cuyo caso, lo que tendría que obligársele a esta administración es que reformule o que eventualmente reconstruya o ubique aquella información que, si bien es cierto, no la tiene, por imperio de la ley la debería tener. Básicamente, o grosso modo, esto es lo que diferencia el derecho fundamental de acceso a la información pública del derecho a la autodeterminación informativa. Pero vamos a quedarnos con este último. Ahora, siguiente pregunta sería, ¿a través de qué proceso se tutela la eventual transgresión de este derecho fundamental? Lógicamente, a través del proceso de habeas data. El proceso de habeas data es un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales. ¿Eso qué significa? Que en principio sirve para salvaguardar derechos fundamentales. Esto es para salvaguardar o para corregir agresiones
a derechos subjetivos. Desde una perspectiva subjetiva eso es correcto, pero no olvidemos que la lógica de los procesos constitucionales también influye en el proceso de habeas data. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en un primer momento el habeas data sirve para salvaguardar derechos subjetivos, no se soslaya que eventualmente podría, digamos, al salvaguardarse el ejercicio de un derecho fundamental, se está salvaguardando la supremacía normativa de la Constitución. Por eso es que hablamos de una hibridación. Cuando se estima una demanda de habeas data, en realidad se está corrigiendo una eventual violación del derecho fundamental a la autodeterminación informativa o al acceso a la información pública. Pero al proceder de este modo, también se está salvaguardando la supremacía normativa de la Constitución. Esa es la razón por la cual, desde la lógica de la teoría general de los procesos constitucionales, más allá de que el proceso de amparo y el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento y el proceso de habeas corpus sirvan para tutelar derechos fundamentales, al hacerlo también se salvaguarda la Constitución. Y del mismo modo, cuando en un proceso de inconstitucionalidad, que es un proceso en principio para salvaguardar la supremacía normativa de la Constitución, se expulsa del ordenamiento jurídico una disposición porque lastimosamente no es pasible de ser interpretada conforme a la Constitución, y en el que no queda más remedio que expulsar determinada norma, al hacerlo, eventualmente también protegemos derechos fundamentales. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Al salvaguardar derechos, al estimar la demanda y al determinar que determinado enunciado lingüístico, al determinar que determinada norma es inconstitucional, en los hechos estamos en los hechos en estos escenarios, eventualmente al declarar fundada una demanda de inconstitucionalidad por violar un derecho fundamental, en la práctica también estamos salvaguardando el derecho fundamental. Esto es, si bien es cierto, la primera finalidad del proceso de inconstitucionalidad es expulsar normas, cuando se expulsa una norma porque la misma viola un derecho fundamental, concurrentemente también estamos violando, también estamos salvaguardando este derecho fundamental. Y esa es la razón por la cual los procesos constitucionales no necesariamente se clasifican, o digamos, no necesariamente esta clasificación en procesos orgánicos y tutela de derechos es exacta. Pueden haber situaciones en las que eventualmente existe una hibridación entre los mismos. Entonces, dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pues vamos. El derecho fundamental de acceso a la autodeterminación informativa tiene un desarrollo constitucional en una ley de desarrollo constitucional que es la ley 29733 y su reglamento que ha sido aprobado por el Decreto Supremo 03/2013 JUS. Lo importante de esta ley de desarrollo constitucional es que complementa o aterriza en determinados escenarios en los que el derecho fundamental que está normado en la Constitución tiene, o digamos, operativiza el modo en el que se va a aplicar este derecho fundamental. Entonces, a raíz de esta normativa de desarrollo constitucional, aquí he separado algunas definiciones importantes. La primera definición es la noción de dato personal. ¿Qué se entiende por dato personal? Es una cuestión que hasta antes de la dación de esta ley fue, digámosle, un poco gaseosa. Lo que hizo esta ley de desarrollo constitucional fue concretizar qué se entiende por dato personal. Y fue definido del siguiente modo: toda aquella información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados. También define qué cosa es un dato sensible y alude a todo dato constituido por datos biométricos que por sí mismo pueden identificar al titular, datos referidos al origen racial y étnico, ingresos económicos, opiniones o convicciones sociales, políticas, religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical
o toda aquella información relativa a la vida sexual o a la salud de las personas. Tratándose del acopio de estos datos que han sido calificados como sensibles, el consentimiento tiene que necesariamente ser expreso. ¿Por qué? Porque precisamente esta información podría eventualmente generar, o la divulgación de esta información privada, podría eventualmente generarle perjuicios de la más diversa índole al titular del mismo. Entonces, tratándose de estos datos puntuales, el propio derecho infraconstitucional que regula a modo de desarrollo constitucional este derecho fundamental es bastante enfático. No todos los datos personales se protegen de la misma manera, y eso tiene cierto sentido en la medida en que no es lo mismo salvaguardar información personalísima de información que, si bien es cierto te puede identificar, es en literal nimia. Entonces, en la medida de que estamos tratando de bienes jurídicos que tienen diferente valor, o que, digamos, le tendrían que ser sopesados de diferente modo, la respuesta que tendría que tener, que da el derecho, es diferente. No es lo mismo, reitero, el tratamiento de información de los pacientes que tienen VIH, del tratamiento de información sobre quiénes son titulares de líneas de teléfono prepago, por ejemplo. Eventualmente, dado que objetivamente estamos hablando de información que en unos casos amerita un tratamiento más ligero que otro, la normativa exige para aquel dato sensible un consentimiento expreso y eventualmente aquí pueden haber labores de fiscalización de la administración tendientes a eventualmente sancionar mediante multas y todos los mecanismos con los que cuenta la administración un tratamiento poco diligente de los datos personales. La segunda definición importante es la definición de banco de datos, que es básicamente un conjunto organizado de datos personales, independientemente de si es automatizado o no, sea físico, magnético, digital, óptico, de cualquier otra índole. Entonces, a raíz de estas dos definiciones, nosotros podemos ahora sí establecer una posición fundamental que podría servirnos para construir una relación jurídica de derecho fundamental. Entonces, a través del derecho fundamental a la autodeterminación informativa, el titular de todo aquel dato personal tiene derecho a exigir al banco de datos, sea este público o privado, que el tratamiento de los datos personales se realice conforme a la Constitución, lo cual abre un amplio abanico de posibilidades respecto de las cuales el titular de la información puede decidir qué hacer con esa información. Entonces, si las cosas son así, la pregunta que surge es la siguiente. ¿El titular del derecho fundamental solamente puede exigir aquello que está en la ley y en el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales? En mi opinión, no. Puede hacer eso y mucho más. ¿Por qué? Porque la Ley de Desarrollo Constitucional, si bien es cierto, busca fijar contornos, estos contornos no son pétreos. Eventualmente, y con el advenimiento del desarrollo de nuevas tecnologías, pueden surgir nuevas necesidades de protección. Y en tal sentido, resulta constitucionalmente admisible que el titular del derecho fundamental puede exigir actuaciones diferentes a las contempladas en estas normas de desarrollo constitucional. Y la respuesta es muy simple. Los derechos fundamentales se tienen que interpretar no de manera cerrada, sino amplia, que es la lógica garantista que la propia Constitución da. Entonces, cerrando esta segunda diapositiva, tenemos que ir dando una conclusión. Y la conclusión sería bastante simple.
el derecho fundamental a la autodeterminación informativa garantiza a toda aquella persona que sea titular de datos personales, entendiendo por datos personales a esta definición. Eventualmente podríamos englobar más cosas siempre y cuando justifiquemos el por qué. Esto calificaría, grosso modo, con esta, digámosle, hipótesis de incidencia o, digámosle, hipótesis de afectación del ámbito normativo del derecho, a exigir a los bancos de datos que el tratamiento de aquellos datos que sean personales cumpla determinados requisitos, a exigir acceder, a exigir suprimir información, a exigir actualizar la información o todas estas cuestiones que vamos a tratar más adelante. La pregunta que surge entonces es la siguiente: ¿por qué es importante establecer esta relación jurídica de derecho fundamental? Por una cuestión muy simple. El artículo 7.1 del Código Procesal Constitucional, que no ha hecho otra cosa que recoger en su integridad aquello que en su momento estuvo tipificado en el numeral 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, subordina la procedencia de la demanda de los procesos constitucionales a que los hechos y el petitorio encuentren sustento directo en el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental. ¿Y eso qué significa? Desde una perspectiva técnica, que aquello que se alegue califique como una posición fundamental del derecho fundamental. Digámoslo más simple. ¿Qué cosa es lo que exige el 7.1 antes 5.1 del Código Procesal Constitucional? Exige que aquello que reclames o el sustento de tu reclamo encuentre sustento en el ámbito de protección del derecho fundamental. Esto es, que aquello que reclames tenga sustento directo en el contenido normativo del derecho fundamental. Por eso es que es importante, tratándose de procesos de amparo, de habeas data, habeas corpus, que toda demanda especifique con claridad cuál es la posición fundamental que ampara tu pedido. O más concretamente, que justifiques el por qué aquello que denuncias como lesivo interviene negativamente en el ámbito de protección del derecho fundamental que supuestamente invocas. Esto es medular, puesto que si bien es cierto, a través de los principios procesales establecidos en el título preliminar del Código Procesal Constitucional, según los cuales el juez está obligado a aplicar el iura novit curia y la suplencia de la queja deficiente, no es menos cierto que el principal interesado en que su demanda prospere tendría que tener cierta diligencia y no esperar que el juez tutelarmente, que es su obligación, claro está, enmiende o corrija los defectos de su demanda. Se sugiere, en cambio, que el propio demandante estructure su demanda especificando con claridad por qué el ámbito normativo del derecho fundamental estaría siendo comprometido en precisamente aquello que reclama. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que vamos a analizar, y acá vamos a hablar de una cuestión procesal, netamente procesal, una demanda de habeas data. Supuestamente, cuando se califica la demanda, ahora ya no cabe la posibilidad de ejercer el rechazo liminar. Por ende, mecánicamente se va a correr traslado de la misma. Pero al momento de decidir, no es menos cierto que el juez va a tener que hacer un análisis de procedencia de la demanda. Y al hacer este análisis de procedencia, ¿qué es lo que en principio tiene que determinar? En primer lugar, que el demandante sea titular de un dato personal. Esto es, tiene que examinar si aquella información que supuestamente califica como dato personal se subsume en la definición de dato personal. Si no se subsume, no es un dato personal, entonces la demanda sería improcedente. Y eventualmente habría que ver si es que aquí es posible aplicar el iura novit curia o la suplencia de la queja deficiente para entender la demanda en los términos de derecho de acceso a la información pública o eventualmente
a través del derecho a de petición, que es otro derecho fundamental que tiene un contorno bastante amplio, que garantiza ¿qué cosa? Que toda aquella petición, solicitud o similar que efectúes tenga una respuesta. Esto es, garantiza básicamente que tú, como ciudadano, en caso decidas hacer un pedido, tengas una respuesta. Favorable o desfavorable, o del sentido que fuera, pero que tengas una respuesta. Entonces, eventualmente el pedido que se haga podría no ser ciertamente relativo pues a lo que es el derecho de autodeterminación informativa y eventualmente sí ser acceso a la información pública o eventualmente ser o encontrar respaldo en petición, para lo cual el juez podría eventualmente también aplicar el iure arbit curia o eventualmente la suspensión de la queja deficiente. Pero no deberíamos estar esperando poner esperanzas en algo que en principio corresponde a los propios litigantes, que es especificar en qué medida existe aquí una actuación reputada como lesiva. Lo segundo que tendríamos que determinar, porque una vez que ya determinamos que la información que se pide califica como dato personal, es determinar, y esto sí es más simple, si es que aquel sujeto pasivo o al demandado califica como un banco de datos. Como la definición de banco de datos es sumamente amplia, en realidad aquí no hay mayor problema. Y en general, y vamos a hablar un poco de lo que acaece en la realidad, en la gran mayoría de los casos, lo que ocurre es que se pide mediante acceso a la información pública, aquella información que no es pública y en realidad es personal, y los litigantes por lo general se equivocan y alegan acceso a la información pública cuando en realidad deberían pedir autodeterminación, en cuyo caso, en la gran mayoría de las controversias, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda, pero especifica que si bien es cierto que la demanda es fundada, no se viola el derecho fundamental de acceso a la información pública, sino el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, y en este caso lo hace aplicando un principio que es el iure arbit curia. Básicamente, con esto estamos cerrando esta diapositiva, y la idea básicamente, o digamos la idea en líneas generales es que ustedes tienen que tener claro que lo primero que tenemos que hacer es, para construir una demanda de habeas data en el que se reclama autodeterminación informativa, es especificar por qué esa información que se pide, o que se corrija, o lo que fuera, califica como dato personal, y a renglón seguido especificar por qué el demandado califica como banco de datos personal. Lo segundo es sumamente fácil. Lo primero eventualmente puede traerte determinado tipo de complejidades. Pero en todo caso, sobre esto podríamos conversarlo más adelante, en la ronda de preguntas, si es que alguien tuviera una pregunta sobre particular. Y finalmente, ya para ahora sí concluir esta diapositiva, acá hay dos ideas. El derecho fundamental a la autodeterminación informativa tiene una dimensión, tiene una eficacia vertical y una eficacia horizontal, al igual que cualquier otro derecho fundamental. ¿Qué significa una eficacia vertical? Que es exigible ante el Estado. Esto es ante una base de datos pública, pero también tiene una eficacia horizontal a través de la cual yo puedo exigir que en tanto titular del derecho fundamental a un privado que básicamente respete mi derecho fundamental. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí vamos a hablar sobre lo más interesante de esta jornada. La intervención en el derecho fundamental a la autodeterminación informativa. El derecho fundamental a la autodeterminación informativa, como cualquier otro derecho fundamental, es limitable. ¿Y por qué son limitables los derechos fundamentales? ¿Por qué? Porque en la realidad existen bienes jurídicos de relevancia constitucional que tienen que ser salvaguardados y que eventualmente podrían estar en tensión. Entonces, cuando ello ocurra, habrá que intervenir en el ámbito de protección de los mismos. Pero, entonces, ¿qué significa intervenir en un derecho fundamental? Limitar. Esta limitación tiene que, en principio, tener digamos, se le ha puesto una limitación formal a esta intervención, que es que exista reserva legal. Esto es de que, si es que se va a intervenir en el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, que esta intervención tenga con la venia del legislador. Que mediante una ley, o mediante similar, se intervenga en este derecho fundamental. Esto es básicamente una habilitación legal, que es en buena cuenta lo que en la generalidad de los casos ocurre cuando tratándose de intervenciones en derechos fundamentales.
esta reserva legal es obviamente relativa. Eventualmente tenemos reservas legales absolutas, como por ejemplo en el artículo 70 de la Constitución, que establece que para expropiarse se requiere ley expresa del Congreso, porque aquí el acto de expropiación no versa con un tema de jerarquías o no guarda relación con un tema de jerarquías del instrumento normativo, sino de competencias. Es competencia del legislador. ¿Por qué? Porque es el único que puede pedir una ley. ¿Y por qué? Porque básicamente el legislador es el representante de toda la sociedad y está en la mejor aptitud de determinar cuándo es necesario expropiar y cuándo. Pero, al igual que en cualquier intervención en derechos fundamentales, no solamente basta con una reserva legal. Es necesario que esta reserva legal vaya aparejada con un requisito sustancial: el debido proceso en su dimensión material. ¿Y qué significa o qué garantiza el debido proceso en su dimensión material? Que toda limitación o intervención en el derecho fundamental tenga una justificación. ¿Bastará cualquier justificación? La respuesta, obviamente, no es así. Para que una intervención sea legítima, tiene que estar justificada, pero que esta justificación cumpla con ser razonable y proporcional. De nada serviría que se exija justificación y que se pueda poner como justificación cualquier cosa que arrope de juridicidad a algo groseramente arbitrario. Entonces pasamos a renglón seguido a señalar qué se entiende por razonabilidad y qué se entiende por proporcionalidad. Lastimosamente el tiempo es escaso. Sobre razonabilidad y proporcionalidad podríamos dedicar jornadas enteras. Es un tema bastante interesante, de suyo bastante sustancioso y literalmente es uno de los temas más importantes del derecho constitucional. Pero como tenemos que dar definiciones y utilizamos un lenguaje bastante sencillo, vamos a entender que razonabilidad es todo aquello, o razonable es todo aquello que no resulta contrario al sentido común. Entonces, todo aquello que contraviene el sentido común, o es caprichoso, o es un sinsentido, será irrazonable. Por otro lado, tenemos la proporcionalidad. ¿Y qué se entiende por proporcionalidad? Que básicamente que aquello que se busca tenga concordancia con lo que se da. Esto es, que solamente sea desproporcionado aquello que sea excesivo. Tanto lo que se entiende por proporcionalidad como lo que es la razonabilidad tienen que necesariamente examinarse en cada caso en concreto. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta tendría que darse a la luz de las particularidades de cada caso. No es posible extraer o, digamos, señalar que algo es razonable en todas las circunstancias, porque la realidad no es así. Del mismo modo, para determinar qué cosa es proporcional y qué cosa no lo es, no es algo que podamos hacer ex ante, es algo que tenemos que desarrollar o justificar a la luz de los hechos de cada caso en concreto. Es por eso que ambas categorías califican como conceptos jurídicos indeterminados, porque la determinación de qué cosa es razonable y qué cosa es desproporcional es algo que tiene que hacerse en cada caso en particular, atendiendo a las especiales circunstancias o características o peculiaridades o particularidades de cada situación. Entonces, cuando intervengamos en el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, en el que terceros puedan acceder a información que en principio califica como privada, es posible hacerlo siempre y cuando exista una reserva legal, se respete una reserva legal, que es una norma que te habilita a hacerlo, y dos, que existe una justificación, y tres, que esta justificación sea por un lado razonable y por otro lado proporcional. De lo contrario, estaríamos ante una violación al derecho fundamental. Entonces, dicho esto, y ya para ir concluyendo, vamos a hablar de algunas ideas. El consentimiento. En principio, en tanto titular del derecho fundamental de acceso a la información pública, soy dueño de mis datos privados. Entonces, en principio, cualquier acopio de esta información tiene que contar con mi consentimiento. Esto es, con mi voluntad. No olvidemos que autodeterminación informativa
es una manifestación también, o digamos, podría entenderse que es una manifestación de la autodeterminación personal. ¿Y por qué autodeterminación personal? Porque a través de la autodeterminación personal yo puedo decidir autorregularme y decidir qué cosa hago, qué no hago, qué me conviene, qué no me conviene, ¿al amparo de qué? Al amparo de mi libertad, de mi autodeterminación personal o de mi autonomía en la voluntad. Entonces, la lógica es la siguiente. En principio, cada vez que se va a copiar mi información, requieren mi consentimiento. Eventualmente, puede prescindirse de este conocimiento, de este consentimiento, siempre que existe una norma que habilite hacerlo, y en segundo lugar, que exista una justificación, y que esta justificación sea razonable y proporcional. Por ejemplo, existen registros en los que se exterioriza, por ejemplo, tenemos registros establecidos en normas especiales, por ejemplo, tenemos el registro de personas condenadas por delitos, por haber cometido delitos de corrupción de funcionarios. Estas personas, por haber cometido ese delito, más allá de que estén rehabilitadas, ya no pueden formar parte de la administración pública. Entonces, independientemente de que el condenado, ahora rehabilitado, no quiera estar en ese registro, pues va a tener que estar. ¿Por qué? Porque hay una norma que así lo contempla, y es justificado que esté, sí, pues porque estas personas que ya delinquieron, más allá de que ya estén resocializadas, fiscalizar que eventualmente no vuelvan a incurrir en aquello por lo que fueron condenados es muy oneroso, no es razonable. ¿Y es proporcional? Sí, pues porque si bien es cierto, ya no puedes laborar en el Estado, podrás laborar en cualquier otra entidad privada, podrás trabajar autónomamente. Lo cierto y claro es de que, tratándose del manejo de la cosa pública, personas que han tenido condenas por malos manejos y por corruptelas, no puedan regresar, y se encuentra justificado y es proporcional que estas personas no retornen a la administración. Entonces, generar un banco de datos con estas personas para generar o para exteriorizar los impedimentos de contratar es constitucionalmente legítimo. Es una intervención, por ejemplo, constitucionalmente válida en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la autodeterminación informativa. Del mismo modo, el registro, por ejemplo, que existe de profesores sentenciados por delitos de violación de menores. Eventualmente así cumplas tu condena y eventualmente así estés rehabilitado. Si te dedicabas a la enseñanza y has sido condenado por delito de violación de menores, es justificado, es razonable y es proporcional que estés en este registro y que se te impida acceder a una clase. ¿Por qué? Porque lastimosamente ya no podemos poner en riesgo la integridad sexual, pues, de los niños que son el futuro del país y que son sujetos de especial protección por parte del Estado. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes saquen como conclusión? Que el consentimiento es la regla, pero pueden haber excepciones siempre que, y en estos casos ha sido puesto en relieve, exista una habilitación normativa, y dos, existe una justificación, y esta justificación es, por un lado, razonable y por otro lado, proporcional. Entonces, en estos escenarios es válido que se pueda intervenir o limitar el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, y en estos casos, prescindir del consentimiento en el tratamiento de los datos al titular de la información. Ahora, ya para concluir, y ahora sí, algunas cuestiones más operativas, dijimos que las facultades del titular de los derechos fundamentales, del derecho fundamental a la autodeterminación informativa, son abiertas y no cerradas. Esto es, tiene un amplio abanico de opciones, pero no obstante eso, ya se han regulado algunos escenarios en los cuales habilitan al titular de la información a acceder a la información. ¿Qué significa acceder? Que puedas tener conocimiento de qué cosa obra sobre ti en estos bancos de datos. A actualizar. ¿Qué significa actualizar? A primero acceder a aquella información que es personal, que está en el banco de datos, y en un segundo lugar, ponerla al día. ¿Por qué? Porque al estar desactualizada evidencia o muestra o denota o exterioriza una situación que eventualmente no se condiga con lo que obra en la realidad o con lo que ocurre en la realidad. Por ende, tienes el legítimo derecho a actualizar esa información. ¿A qué cosa más? A rectificar. ¿Y qué cosa se rectifica? Y acá sí es importante enfatizar lo siguiente. Se rectifican datos inexactos, errados o falsos. Y también, ¿qué cosa más se puede hacer? Incluir. Incluyes en principio omisiones que debieron haber estado, pero no estaban.
Y esa es la diferencia con la rectificación. En la inclusión, ingresas algo que debió estar, pero no estaba. En la rectificación, lo que estás haciendo es corregir, rectificar, enmendar, sea porque es falso, porque es errado o porque es inexacto. Y esta inexactitud exterioriza algo que no se condice con la realidad. Y finalmente, ¿qué puedes hacer en tanto titular del derecho fundamental? Suprimir o cancelar información. ¿Y eso qué significa? Eliminar. Si hay algo que en principio no quieres que se consigne en esta base de datos y no existe una justificación o no existe una norma habilitante para hacerlo, pues eventualmente podrías solicitar que se suprima o cancele. Por mi parte, con esto culmino la exposición, no sin antes agradecerles por su tiempo, y estoy llano, claro está, a absolver cualquier pregunta que tengan ustedes a bien formular. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted por su excelente disertación el día de hoy. Vamos a dar entonces pase a nuestra secuencia de preguntas. Ingeniera, a ver si me ayuda, si es que nos llegó alguna pregunta por aquí.
Ok, muchísimas gracias. Creo que se ha entendido a cabalidad todo lo expuesto el día de hoy. No tenemos ninguna pregunta, no nos queda, doctor, más que agradecerle por su excelente participación el día de hoy, agradecerle en nombre del Colegio de Abogados y ojalá podamos contar con usted en una próxima evento o eventualidad. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Gracias. A todos nuestros participantes también les agradecemos su asistencia y participación el día de hoy y los invitamos a conectarse la próxima semana por este mismo medio y a la misma hora. Muchas gracias y muy buenas tardes.